¿sí? Hemos La OMS visto tiene una definición mucho más fuerza amplia de violación. contacto o la normal, la fuerza normal, es decir, la fuerza de reacción de una superficie a un cuerpo que está, ¿no es cierto?, ejerciendo peso sobre la superficie. Hemos visto fuerzas de fricción, hemos visto que existe fricción de tipo estática, fricción de tipo dinámica, ¿sí? La estática siempre es mayor que la fricción cinética, que es la fricción cuando el cuerpo ya se está moviendo, ¿sí? Ahora bien, una vez que hemos visto todo esto, vamos a ver que para la dinámica del movimiento, ¿no es cierto?, vamos a ver que en el caso vertical, P, el peso es igual a menos mg en la dirección J, o sea, en la dirección del eje Y. La aceleración va a ser el peso sobre la masa, que es igual a menos g, que en general tiene el valor 9.8. ¿Sí? Cuando estoy hablando de movimiento horizontal, ¿no es cierto?, lo que yo debo hacer es elaborar un diagrama de cuerpo libre. Elaborar un diagrama de cuerpo libre es un método para poder representar gráficamente, ¿no es cierto?, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, tanto en la coordenada X como Y. No vamos a conversar ni vamos a discutir estas representaciones en más de 2 dimensiones, porque la tercera dimensión es, ¿no es cierto?, prácticamente inmediata. No vamos a tener complicaciones. Entonces, primero elaboramos un diagrama de cuerpo libre. Una vez que hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, vamos a escribir las ecuaciones que describen el movimiento, o sea, la suma de la fuerza igual a ma por x, la fuerza en la dirección x, y la suma de la fuerza en la dirección y, m por y. Fíjense que con esto tenemos que voy a conocer la componente AX, la componente AY de la aceleración del cuerpo. Acuérdense que una vez que tengo la componente X y la componente Y, conozco la aceleración en realidad. Y una vez que hemos escrito estas ecuaciones, las resolvemos a través de un sistema de ecuaciones y ya podemos alcanzar los resultados que nos piden. El primer ejercicio que hicimos fue muy sencillo. Se trata de un cuerpo A que está empujando un cuerpo B. Si ustedes se fijan, yo podría decir que A y B es un solo cuerpo que está siendo empujado por esta fuerza F. Fíjense que aquí me ponen mu igual a 0. Esto significa que no voy a considerar la aceleración, perdón, no voy a considerar, ¿no es cierto?, la fuerza de fricción, porque es 0. El coeficiente de fricción es 0 y por lo tanto no hay fricción en este ejercicio. Aquí está el diagrama de cuerpo libre. Fíjense, esta es la fuerza que se aplica sobre A. El cuerpo B rechaza que A lo esté tratando de mover y aparece una fuerza. Tengo que peso del cuerpo A, ¿no es cierto? El peso del cuerpo A, ¿sí? Aquí lo escriben con W, o sea, como la palabra inglesa weight, ¿sí? Y MA, que sería la fuerza de reacción de la superficie sobre el cuerpo. Entonces, fíjense, hacia abajo tengo el peso, hacia arriba tengo la normal. La fuerza F está empujando hacia la derecha al cuerpo y el cuerpo B reacciona en contra del movimiento que le está dando A. Entonces, lo que yo tengo es que esta fuerza a lo largo del eje X y esta otra que es, ¿no es cierto?, la reacción del cuerpo B en contra de A. Una vez que he hecho eso, ya puedo, ¿no es cierto?, escribir las ecuaciones. Fíjense que para el bloque A, yo tengo que F menos NAB es igual a la masa por la aceleración de el cuerpo A, ¿no? El cuerpo A. Entonces tengo que F menos FC, aquí están diciendo que la fuerza de contacto, FC fuerza de contacto, ¿no es cierto?, es NAB, es la reacción de NBA. Ahora, NBA, ¿no es cierto?,
NBA y NBAB son iguales porque son dos fuerzas, acción y reacción, y por lo tanto lo único que cambia es el ciclo. Entonces lo que tenemos es que yo puedo decir que F menos FC es igual a MA por A en la dirección X. Fíjense que en el caso de B, yo tengo que la suma de las fuerzas de B se reduce solamente a la fuerza de contacto que A le proporciona a B. Esto es la masa de B por la aceleración de B en la dirección X. Tengo dos ecuaciones, F menos FC es esta, y FC es igual a esta otra. Simplemente para resolver este problema lo único que tengo que reemplazar FC allá arriba y me va a quedar que la aceleración va a ser igual a F dividido por la masa de A más la masa de B. Este ejercicio ya lo habíamos hecho, por eso lo estoy explicando brevemente, porque no necesitamos ir más lejos. Vamos a ir al ejercicio, al segundo ejemplo. En este caso, lo que yo tengo es más complejo. Fíjense lo que tengo yo. Aquí tengo una superficie, y tengo una cuerda que pasa por, ¿no es cierto?, una polea, y tengo un cuerpo B que está colgando. Naturalmente, esta cuerda, ¿no es cierto?, esta cuerda sigue, ¿no es cierto?, las reglas de lo que vimos de fuerzas de tensión. Entonces, la tensión de A debido a la tensión de B, porque la tensión de B, esto va a caer y esto se empieza a mover. Como no se puede levantar, A no se puede levantar de la superficie, lo que vamos a tener que aquí se ve claramente que este pedazo de cuerda solamente está transmitiendo lo que este otro lado de la cuerda le está dando. Entonces, dice el bloque A, este es el bloque A, descansa sobre una mesa horizontal áspera cuyo coeficiente de fricción es mu, no lo alcanzo a ver bien, pero está conectado mediante una cuerda en una polea ligera sin fricción, es decir, vamos a considerar que la polea no ejerce ninguna fuerza extra, ¿no es cierto?, sobre el sistema. Entonces, está conectada con una polea ligera sin fricción a un bloque colgante B. Si los bloques se sueltan del reposo y la polea que está fija a un riel se desplaza con velocidad uniforme, ¿no es cierto?, sobre este último de tal manera que el ángulo θ, o sea, este ángulo θ va a ser siempre constante, ¿sí?, respecto a la horizontal. Y de esta manera me piden la aceleración con que se mueven los bloques, o sea, el bloque A y el bloque B. ¿Sí? El bloque A y el bloque B. La aceleración que se mueven los bloques. La tensión en la cuerda, o sea, esta cuerda tiene una tensión, aquí está haciendo hacia arriba, aquí está haciendo hacia abajo, ¿no? Y de la fuerza normal sobre el bloque A. Entonces lo que yo tengo es que la masa de A son 2.25 kilogramos, la masa de B es 1.30 kilogramos, el coeficiente de fricción mu K es igual a 0.45 y el ángulo es 30 grados. Entonces, este es el ejercicio que tenemos que resolver. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo aquí es que lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Fíjense que para el caso de A, lo que yo tengo es que la tensión tiene un ángulo de 30 grados. A tiene una fuerza del peso hacia abajo y una normal hacia arriba, o sea, la mesa le aplica a una normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Fíjense que la otra fuerza que está dibujada aquí es F minúscula, que es, ¿no es cierto?, la fricción, que se aplica exactamente en el sentido contrario del movimiento. A se va a mover hacia la derecha y la fricción se mueve hacia la izquierda.
Aquí está el diagrama de cuerpo libre. En la vertical tengo NA. También en la vertical tengo la componente de T. Fíjense que T tiene una componente hacia arriba. Entonces, NA más T por, ¿no es cierto?, el seno del ángulo. Vamos a tener que NA y T por el seno del ángulo van a anular a la fuerza del peso. Ahora bien, fíjense que la fricción es hacia la izquierda y la componente de movimiento del cuerpo A, ¿no es cierto?, es la componente en la dirección X, que es cateto adyacente de la tensión T. Es decir, A tiene una fuerza de tensión, tiene el peso y tiene la normal, y tiene la fuerza de fricción, o sea, 4 fuerzas: NA, la tensión, el peso y la fricción. Entonces, ya tengo el diagrama de cuerpo libre del cuerpo A. Ahora, para el caso del cuerpo B, la cosa es muy sencilla. Hacia abajo B tiene el peso. Hacia arriba tengo la tensión, que la escribo como T'. Fíjense que es importante que aquí distinguen T de T'. ¿Sí? Vamos a ver qué significa eso. Entonces hago mi diagrama de cuerpo libre. El peso hacia abajo, la tensión T' hacia arriba. ¿Sí? Tengo para A un caso, para B otro. Entonces vamos a ver. En el caso de la fuerza de A en la dirección X, fíjense que para mover A en la dirección X, yo lo primero que debo decir es que T coseno de 30 menos la fricción, o sea, la tensión la voy a descomponer en T coseno de 30 grados y la fricción. Entonces tengo T seno de 30, perdón, en X, T coseno de 30 grados menos la fricción es la masa de A por la aceleración de A en la dirección X. Ahora bien, fíjense lo siguiente: en el caso de Y, para A, yo tengo que NA y la componente de T seno del ángulo de 30 grados, NA y esto, y el peso se anulan. Entonces tengo que T seno de 30 grados más NA, ¿no es cierto?, T seno de 30 grados, la componente de T hacia arriba, ¿sí?, más NA, menos el peso. Fíjense que el peso es MA por G, ¿sí? Estas son las 3 fuerzas que tenemos aquí. Eso va a ser la masa de A por la aceleración de A. Tengo 3 fuerzas: T coseno de 30 grados, la fricción, y MA para X. Para Y tengo T seno de 30 grados más MA menos MG, ¿sí? Menos MA por G es igual a MA por A sub A. Fíjense que esta es la ecuación en Y, esta es la ecuación en X. Ahora bien, fíjense que dice que todo esto es cero. Y la razón por la cual es cero es porque el cuerpo no se desplaza verticalmente, se desplaza solamente horizontalmente. La cuerda tiene una componente vertical y otra horizontal, pero el cuerpo A solamente se mueve a lo largo del eje X. Entonces, esta ecuación que escribieron aquí escribe MA por A sub A, Y, pero no hay componente de A sub Y. Si no hay componente de A sub Y, significa que no hay movimiento en la dirección Y y por eso es cero. Entonces, esto más esto menos esto es cero. Ahora bien, fíjense que es importante que nosotros escribimos, ¿no es cierto? Escribimos que aquí está la fricción. La fricción es MUK por la normal de A. La fricción es MUK, o sea, el coeficiente de fricción por la normal
y por lo tanto yo puedo este valor reemplazarlo, ¿no? ¿Reemplazarlo dónde? Reemplazarlo ahí donde está eso. Ahora bien, fíjense que en este momento yo puedo decir que estas son las dos ecuaciones que corresponden a A. Ahora voy a ver las ecuaciones que corresponden a B. La suma de las fuerzas de B es igual a mb por la aceleración de B en la dirección X. Pero si el cuerpo B no se mueve en X, el cuerpo B se mueve solamente en la vertical, entonces eso que escriben aquí es 0. Esto que escriben aquí es 0. Y si es 0, entonces lo único que me queda es calcular, ¿no es cierto? ¿Sí? Y me queda calcular. Ahora, ¿cuáles son las dos componentes de la fuerza en B? Bueno, la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. La tensión hacia arriba es positiva, el peso es negativo. Fíjense que la aceleración de B va a tener la misma dirección que el peso. Si va a tener la misma dirección que el peso, esto significa de que va a ser menos mb por AB. Fíjense que el peso es menos mb por G y esto es igual a menos mb por la aceleración en Y. Ahora bien, si ustedes se fijan, para el caso este, lo único que yo tengo que hacer es, un momentito, entonces lo único que tengo que hacer es reescribir esto. Ahora, si ustedes se fijan, yo aquí tengo menos mb por G, menos mb por A, en ambos lados puedo multiplicar por menos 1 y me da, darme vuelta a la ecuación. mb por G menos T es igual a mb por A sub B. O sea, lo único que hicieron aquí fue multiplicar los dos lados de la ecuación por menos 1. Ahora, aquí están dando una pauta importante. Dicen que la aceleración de A en la dirección X más, ¿no es cierto? Perdón, la aceleración de A en la dirección X es igual a la aceleración de B en la dirección Y. Y a esto le llaman A. ¿Por qué se atreven a decir que la aceleración de AX es igual a la aceleración de ABY? Bueno, es sencillo desde el punto de vista práctico. Fíjense lo que ocurre. Este cuerpo se va a mover para acá, está siendo tirado por este otro cuerpo B, ¿no es cierto? Y la cuerda está tensa. Durante todo el movimiento de A, el movimiento de B va a bajar y caer, pero A va a ir junto con B porque la cuerda nunca pierde la tensión. Si la cuerda no pierde la tensión, significa de que la aceleración de A y la aceleración de B son exactamente la misma. Acuérdense que la masa multiplicado por la aceleración es la fuerza. Por lo tanto, la fuerza de B y la fuerza de A están correlacionadas y están unidas por una cuerda que no pierde la tensión. Como no pierde la tensión, entonces, aquí hay algo que es importante, que la aceleración es la misma para el cuerpo que se mueve sobre la superficie y que el cuerpo que está cayendo. Estamos hablando de la aceleración, no estamos hablando de la gravedad, ¿no? Ahora, el cuerpo B no cae con G, porque hay una tensión hacia arriba, que es la que impide que caiga, ¿no es cierto?, con la aceleración G. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo varias ecuaciones. Aquí están las ecuaciones de A, aquí están las ecuaciones de B, y una vez que tengo eso, ya puedo resolver. Fíjense que lo primero que vamos a decir es que de la ecuación se obtiene que la fuerza normal es NA, que es MAG menos T centren. ¿Por qué están calculando NA? Porque en esta ecuación de aquí me aparece NA, es decir, la componente Y del cuerpo A aparece NA, entonces calculan NA. Ahora bien, fíjense que la fricción es mu K, MA por G menos mu K
T seno de 30. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron esto? Bueno, porque NA es exactamente esos dos valores. Entonces, la fricción multiplicado por NA va a darme, ¿no es cierto?, esta componente y esta otra. Ahora bien, la tensión T, ¿sí? La tensión T, coseno de 30, fíjense que esta ecuación la vamos a buscar ahí arriba, es MA por A. MA por A. La tensión seno de 30 más NA menos MAG es igual a 0, esta es la Y, y para X tengo T coseno de 30 menos la fricción es igual a MA por A sub A. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a buscar T. ¿Dónde tengo T? Fíjense que T lo tengo aquí, T seno de 30 más NA. Entonces, lo que yo puedo hacer es utilizar esta ecuación para resolver la tensión. Entonces, lo que yo tengo es que T coseno de 30 más muK por seno de 30, ¿no es cierto? Sí, porque ya tengo NA, ¿no es cierto? Aquí tengo NA y aquí tengo T. Entonces, lo que yo tengo es la fricción, ¿no es cierto? Y de aquí, ¿no es cierto? T, ya se me olvidó dónde estaba T está ahí arriba, T menos mg, entonces despejo T y me va a quedar T, ¿no es cierto? Va a ser mb por g menos mb por a. Sí, mb por g menos mb por a. Sí. Entonces, ya tengo T, T por esto que hay aquí. ¿Qué es lo que es esto que hay aquí? Coseno de 30 grados menos la fricción es MA por AX. Aquí lo tengo. ¿Sí? Ya me perdí. El signo menos, aquí yo tengo B, la aceleración la pongo igual. Aquí calculo NA. Entonces al calcular NA, puedo reemplazarlo aquí y me queda que esto es la fricción. ¿Sí? Entonces, yo tengo que muK por T seno de 30, ¿sí? La ecuación 326, esta es la ecuación 326, en la ecuación 321, en la ecuación 3, o sea, lo que yo voy a hacer en esta ecuación, voy a reemplazar F, ¿sí? Y una vez que reemplazo F, me queda que T, paréntesis, coseno de 30 más muK seno de 30 menos, esto es igual a MA por A. Entonces, una vez que he reemplazado esto que hay aquí en la ecuación que hay allá arriba, me queda que la tensión por este factor más este otro, menos esto es MA por A. Ahora bien, fíjense que yo tengo A aquí, quiero ver A. Entonces, la ecuación 3.2.4, que es la ecuación que sigue, que es esta, dice que MB por A, acuérdense que A es común para los dos, para A, para el cuerpo A y para el cuerpo B, entonces tengo que MBG menos T es igual a MB por A. Entonces, esta ecuación, ¿sí?, la voy a aplicar para calcular el valor de T, fíjense. T es igual a MB por G menos MB por A. Entonces, ya tengo despejado T. Es MB por G menos MB por A. Ahora bien, en vez de poner esta T, lo pongo y pongo esto menos, reescribo esta ecuación de aquí. Ahora bien, hago la multiplicación, miren, tengo esto por esto, esto por esto, esto por esto otro, esto por esto otro, y una vez que hago eso me queda G, bueno, sacan factor común G aquí varias veces, aquí tengo un G, aquí tengo otro, entonces me queda G
¿sí? Entonces me queda GMB coseno de 30 grados aquí, más MB, ¿no es cierto? Este MB por mu seno de 30 acá, menos este otro pedazo, mu por A, y para las A, las junto aquí, fíjense, una MA, MB coseno de 30, MB mu seno de 30, o sea, despejo esta ecuación, en el lado derecho dejo A, y en el lado izquierdo dejo todo lo demás que no depende de A. Entonces, me queda que A multiplicado por esto es igual a esto otro, despejo A, me va a quedar esto dividido por el otro, por esto de acá, y le meto números, reemplazo, hago el reemplazo, fíjense que A lo reemplazo, y me queda que A vale 1.08 metros sobre segundos al cuadrado. Ya calculé la aceleración que me piden. La aceleración con la que se mueven los bloques. Y B, la tensión en la cuerda. B es la tensión en la cuerda. ¿Sí? La tensión en la cuerda. Bueno, aquí tengo una ecuación donde aparece la tensión. Aquí tengo otra ecuación donde aparece la tensión. Fíjense que aquí tengo otra ecuación donde me aparece la tensión, etc. Entonces busco la ecuación que me sea más sencilla. La más sencilla es esta, que T es igual a mB por G menos mB por A. Lo calculo y me da 11.34 newtons. Este es el valor de T. Una vez que tengo A, ya puedo calcular T. Una vez que tengo T, ya puedo, conocido T, la fuerza de fricción y la fuerza normal ejercida por la superficie, se obtiene mediante la ecuación, bueno, la fricción, fíjense que esta es la ecuación de fricción que tengo. La ecuación de fricción. Aquí tengo la ecuación de fricción, fíjense. Esta, la 326. Entonces tomo esa ecuación, la reemplazo y me sale 7.37. Ahora, para calcular NA, esa ecuación también está juntito a la que acabamos de ver, porque aquí está NA, y como F es NA por mu, ¿sí? Va a ser todo menos el mu que hay aquí, entonces lo pongo acá, y me da NA es MAG menos T, seno de 30 grados es 2.25 kilogramos multiplicado por esto, menos esto otro, 16.38 newtons. Asimismo, podemos encontrar la fuerza de reacción que el soporte ejerce sobre la polea, ¿sí? Dado que lo único que se requiere para esto es el conocimiento de la tensión. Bueno, fíjense, yo lo que tengo es la tensión aquí en el mismo valor de la tensión de este otro lado. Este ángulo vale 30 grados. Y fíjense que la polea, fíjense bien, la polea, ¿sí? Está clavada aquí. Por lo tanto, cuando hay tensión de este lado y de este otro, significa que hay tensión en X y hay tensión en Y. Entonces, se escriben estas dos tensiones como R, la reacción en Y, la reacción en X. Esta es la tensión y esta es la componente de tensión hacia abajo. ¿Sí? Ahora bien, esta tensión y estas dos tensiones se van a, ¿no es cierto?, anular con Rx y Ry. Entonces lo hago. Dice que para el caso de Rx menos T es igual a 0, y por el otro lado también para el caso va a ser 0. Con estas ecuaciones ya puedo calcular Rx y Ry, y por lo tanto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, calculo Ry y calculo Rx, que tengo 9.82 newtons, para la reacción del tornillo del perno que sujeta la polea en la dirección X, y esta sería la reacción en la dirección Y para el tornillo que sujeta la polea, 17.1 newtons. 9.82 y 17.1 newton. Si se fijan, el ejercicio este
No es muy complicado, no es muy complicado porque es largo, es tedioso y de alguna manera es complicado entenderlo, pero si ustedes lo siguen, van a darse cuenta que realmente todas las preguntas se pueden resolver sin grandes dificultades. Este ejercicio, el que sigue, 3.3, es más complejo. Claro que debe ser más complejo. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a ir a buscar un poco de agua, ¿sí? Porque la voz ya se me está apagando por resequedad. Entonces voy a ir a buscar un poco de agua y vamos a resolver este ejercicio. Entonces, vamos a continuar. Déjenme tomar un poquito de agua. Ahora bien, este ejercicio tiene más complicaciones porque se parece mucho a este, con la diferencia es que A ahora se mueve, ¿no es cierto? En un plano inclinado, se mueve en un plano inclinado, ¿sí? B es caída, dice el bloque A descansa sobre una superficie inclinada a un ángulo de 30 grados con la horizontal y está conectado mediante una cuerda que pasa por una polea ligera sin fricción. Fíjense que es una polea ligera sin fricción, o sea, la polea no cumple ningún otro papel que transmitir, ¿no es cierto?, la fuerza de la cuerda. Ahora bien, fíjense que A está inclinado, B está cayendo, naturalmente, si B es suficientemente grande, va a arrastrar a A en el plano inclinado. ¿Por qué lo debe arrastrar? Porque, bueno, este solamente tiene movimiento vertical y A, ¿no es cierto?, podría arrastrar a B en caso que fuera, ¿no es cierto?, suficientemente grande A y muy pequeñito B, ¿sí? Es decir, si B es muy grande, A va a ser arrastrado por B. Si B es suficientemente pequeño, ¿no es cierto?, va a ser arrastrado por A. Fíjense que la masa de A es 2.25 kilogramos. La masa de B es 3.15 kilogramos. 3.15 kilogramos. Entonces, hay otro factor que es importante. Para A, ¿no es cierto?, tenemos nosotros un coeficiente de fricción. Para B está en el aire, no hay problema. Entonces, lo que yo puedo decirle es lo siguiente. En principio, yo podría pensar que A va a ser arrastrado por B, ¿sí?, a menos que esta fricción sea suficientemente grande para impedir. Entonces vamos a ver cómo nos va. Dice, el bloque A descansa sobre una superficie inclinada y está conectado mediante una cuerda que pasa por una polea a un bloque que cuelga B, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción cinético entre el bloque A y la superficie es un K. Si los bloques se sueltan del reposo, calcule la aceleración con la que se mueven los bloques. B, la tensión en la cuerda. C, la fuerza de fricción. Y D, la fuerza normal, ambas
ejercidas por la superficie sobre el bloque A. Fíjense que un bloque que cuelga no tiene una fuerza normal, porque las fuerzas normales aparecen en las superficies como reacción. Como este está en el aire, no hay posibilidades de que B tenga una fuerza normal. Solamente van a aparecer las normales cuando los cuerpos están sobre una superficie, ¿sí? Otra cosa, dice, si los bloques se sueltan del reposo, calcule la aceleración con la que se mueven los bloques. Bueno, aquí hay un problema que tenemos que resolver nosotros desde el punto de vista práctico. B es más grande que A, ¿sí? La fricción en A es suficientemente grande. Podría ser que B arrastre A, podría ser, pero también podría ocurrir, ¿no es cierto?, que B no tenga la fuerza, el peso, ¿no es cierto?, suficiente para arrastrar A. Ahora, yo tengo que tomar una decisión. La decisión es, voy a suponer que esto va en esta dirección hacia abajo, ¿sí? Así va. A se mueve hacia arriba en el plano inclinado y B hacia abajo. Entonces vamos a suponer esa condición. Déjenme ver si esta es la que contiene. T menos. Sí, efectivamente, esta es la misma condición que ponen los autores de este ejercicio, en que cuando hacen el diagrama de cuerpo libre, especifican, ¿no es cierto?, los datos en que la tensión y la aceleración van en la misma dirección. Entonces, vamos a ver, dice, debido a que la fuerza de fricción actúa sobre el bloque A, es paralela a la superficie y dado que la cuerda es paralela a esta última, en este caso resulta más conveniente elegir el eje X paralelo a la superficie inclinada y el eje Y, ¿no es cierto?, perpendicular al mismo. De esta manera la fuerza de fricción, la tensión y la fuerza normal tendrán solo una componente. O sea, en vez de que yo haga mi sistema así, mejor yo lo puedo hacer inclinado. De esta manera, la normal va a ser normal a la superficie. La tensión va a ser paralela al eje X. La normal va a ser perpendicular al eje X y la fricción va a ser en la dirección contraria al movimiento, pero paralela a la, ¿no es cierto?, a la superficie inclinada. Entonces, de esta manera, vamos a considerar nosotros que A se mueve sobre esta superficie y por lo tanto voy a dibujar un sistema de referencia sobre la superficie, la componente Y perpendicular a la superficie, el eje X paralelo a la superficie. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, esto es lo que se está considerando. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo decir que la tensión va en esta dirección, el eje lleva en esta dirección, ¿no es cierto? El peso es vertical, por lo tanto le vamos a poner una componente Y y una componente X. Y la fricción va en la dirección menos X, o sea, va hacia abajo. Entonces, si ustedes se fijan, la tensión es hacia arriba a lo largo del eje X. ¿Sí? La tensión. La fricción es a lo largo del eje X hacia abajo. NA es perpendicular a X y el peso lo tenemos que descomponer en dos componentes. Una que es la componente perpendicular a la superficie y la otra la componente paralela a la superficie. Esta componente paralela va a ofrecer, ¿no es cierto?, una fuerza componente del peso que podría, ¿no es cierto?, si se soltara la cuerda, ¿no es cierto?, podría arrastrar el cuerpo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, que quede claro que el peso X y Y
¿no es cierto?, no están en los mismos ejes. El peso es perpendicular, ¿no es cierto?, a la superficie del plano. Pero lo que nos interesa es el movimiento en el plano. Ahora bien, fíjense que yo tengo tensión, fricción, ¿sí? Y la componente del peso, o sea, la fricción y la componente del peso van hacia abajo, la tensión va hacia arriba. Entonces escribimos la ecuación. La tensión que va hacia arriba, menos la fricción, menos la componente del peso. Fíjense que la componente del peso es MA por G por el seno de 30 grados, que es el ángulo de este 30 grados y este es el cateto opuesto. Entonces va a ser menos, voy a moverme para arriba porque... Entonces va a ser la tensión menos la fricción menos MAG seno de 30 grados es MA por A. Fíjense que estoy suponiendo que los dos cuerpos van juntos, lo cual es cierto, ¿sí? Es MA por A. La componente Y va a ser igual a NA, fíjense, la componente Y es NA, la componente del peso en la dirección Y, que es MAG coseno de 30 grados, y esto debe ser 0 porque no se está moviendo en la dirección Y, sino que se está moviendo a lo largo del eje X, a lo largo del eje X. El eje X ahora tiene la dirección del plano inclinado, Entonces, la igualdad con 0, como ya lo hemos dicho, se debe a que el movimiento del bloque es solo sobre la superficie inclinada, eje X, y en consecuencia la aceleración es 0. Y la magnitud de la fuerza de fricción va a ser F mu por NA, despejo NA, ¿no es cierto? Y me sale lo que yo voy a necesitar. Ahora, para el caso del bloque B, tengo la tensión hacia arriba, el peso hacia abajo, tensión hacia arriba, peso hacia abajo, y el cuerpo se mueve hacia abajo. Entonces vamos a ver que esto es igual a MB por G, porque este va hacia abajo, menos T es igual a MB por A, es igual a MB por A. ¿Qué están diciéndome? Bueno, que el cuerpo se está moviendo, ¿no es cierto?, en la misma dirección de MB por G, ¿sí? Es decir, se mueve MB por A, está en MB por G, y MB por G es respectivamente, ¿no es cierto?, perpendicular al plano base de el plano inclinado. Entonces, ya tengo aquí las componentes de B, aquí tengo las componentes de A, y lo que debo hacer es empezar a hacer reemplazo. Fíjense que NA, ¿no es cierto?, lo puedo calcular como MA G coseno de 30 grados. NA, ¿no es cierto?, es esta componente que es, ¿no es cierto?, el peso por el coseno de 30 grados. Vamos a ver si es cierto lo que acabo de decir. NA es MA por G por el coseno de 30 grados. Una vez que ya calculé NA, puedo calcular la fricción. Acuérdense que es mu por NA, que es mu por MA por G por el coseno de 30 grados. Para calcular la tensión, lo que vamos a hacer es ir a la ecuación 336. 336. Uy, ya. 336, aquí está. Entonces, esta es la ecuación 336. Y para calcular, ¿no es cierto?, la tensión, debo utilizar 336
1, 3, 3, 1. Esta es la ecuación 3, 3, 3, 1. Fíjense que la tensión menos FA menos esto otro es igual a esto. Entonces despejo y paso todo para este otro lado y me queda, ¿no es cierto? Me queda que la tensión es MA más MA por G mu menos más seno de 30 grados, etc. Ahora bien, despejando, ¿sí? Porque fíjense que aquí tengo MA por A, aquí tengo MA por G, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo que hacemos es que esta tensión de aquí la estamos calculando en función de la otra ecuación, que es MB por G menos MB por A. Esta tensión es igual a esto, esta tensión la tengo aquí y por lo tanto puedo reemplazarla en la ecuación esta de arriba, despejo y me queda esto que hay aquí. ¿Sí? Despejo y me queda esto que hay aquí. Una vez que tengo eso, ¿no es cierto? Fíjense que aquí tengo MA, aquí tengo MA por A, aquí tengo MB por A, este lo paso para acá, este lo paso para acá, me queda así, y de donde tengo que la aceleración me queda calculada en esta forma. Con esa aceleración le meto los valores y me queda que la aceleración es 1.38 metros sobre segundos al cuadrado. La tensión T es cuestión de buscar la ecuación, aquí la tengo, ¿ven? Aquí tengo MB por G menos MB por A, lo calculo, MB G menos A, lo escribo, ¿no es cierto? Y me da, ¿no es cierto?, 26.52 newton. Ahora bien, para calcular la fricción, pues busco la ecuación, aquí la tengo, miren, ahí está. Entonces, lo calculo, le meto número y me sale, y fíjense que aquí hay una redundancia, porque realmente si yo calculo NA primero, la fricción después, tengo la posibilidad de, ¿no es cierto?, hacer una sola vez el cálculo y multiplicarlo por mu-k, si calculo primero esto y después esto, porque son los mismos valores, excepto que aquí está multiplicado por mu-k. Si se fijan, aquí este ejercicio sí tiene complicaciones, este también tiene algunas complicaciones. Este ejercicio es bastante sencillo si lo comparamos, pero todos los ejercicios que hemos visto ahora están bastante bien desde el punto de vista de complejidad. ¿Sí? Son largos, son tediosos, pero no podemos menos que, ¿no es cierto?, no podemos menos que considerar de que estos ejercicios son una buena demostración de las aplicaciones de la fuerza. Vamos a quedar aquí porque realmente estoy un poco cansado. La clase de 1 hora es más que suficiente para que ustedes también se cansen y por lo tanto próximo miércoles vamos a seguir con más ejercicios, porque tenemos que barrer 3 subtemas bastante complejos, bastante latosos, que yo creo que nos van a ayudar a resolver el examen que viene, que es un examen relativamente complejo comparado con el anterior que hemos tenido. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buena tarde.